Listo, entonces ahora sí estamos grabando. Espero que el día de hoy podamos avanzar bastante. Son alrededor de 40 preguntas de lectura crítica. Obviamente no vamos a poder abarcarlas todas, pero pues la idea es llegar hasta donde podamos. El día de ayer Kevin les estuvo mencionando un poco sobre qué era lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros fuimos los creadores del simulacro, sin embargo las preguntas fueron recicladas de pruebas de años anteriores. Entonces lo que él les comentaba ayer era de que no iban a haber preguntas ni más difíciles ni más fáciles porque pues ya eran preguntas que habían salido en años anteriores, ¿no? Entonces es la misma dinámica. Ahorita me preguntaron sobre si podría hablarles más sobre la carrera, sobre la universidad, pues si quieren los hago al final, ¿no? Por ahora el objetivo es poder ver el simulacro y en cuestión de todo eso, pues lo hacemos al final si quiero. Entonces, nada, comencemos una vez. Son las 8:17, perfecto. Eh, Quiero que pues entre todos podamos leer y podamos compartir comentarios. Sin embargo, como para que vayamos soltándonos y vayamos cogiéndole ritmo, voy a iniciar yo leyendo ese texto, el próximo, si quiere alguien lo lee, ¿no? Entonces, como dice para sacar 492, al final les hablo de todo eso si quieren. Esa es la primera pregunta de lectura crítica. Es la número 26, es decir, hubo 25 preguntas de matemáticas. Esa era la primera pregunta. Y antes de iniciar con la lectura, yo sé que para muchos lectura crítica puede ser aburrido, mucho texto, mucha vaina que puede ser sobrecargada, que nos sobrecarga, ¿no? Por una prueba que llega asustado y ve ese poco de texto, no dice, listo, ya perdí esa prueba, ¿no? Un texto demasiado largo, 3, 4, 5 párrafos, ya, no puedo hacer más nada. Sin embargo, es algo que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo y es que la práctica es el maestro. Porque nosotros con la práctica pues podemos mejorar, ¿no? Si nosotros nunca en nuestra vida hemos cogido un texto y lo hemos leído detalladamente, pues vamos a llegar al ICFES y vamos a ver todo ese poco de texto y decimos, no, pues perdimos. Sin embargo, si nosotros estamos acostumbrados a, digamos que tener esa dinámica de constantemente leer, no se nos va a hacer nada difícil. De hecho, yo me he dado cuenta que los textos más largos ni siquiera alcanzan a llenar una página. Entonces, no es como que sea tan grave, es una cuestión más de práctica. Y otra cosa que voy a decir, aunque ustedes no lo crean, y esto les va a servir para todo, o sea, exactamente para todo, es que la base de las 5 áreas es lectura crítica. Ustedes teniendo buena lectura crítica pueden responder una respuesta de matemáticas. Van a decir, pero ven acá, ¿tú de qué me estás hablando? ¿Cómo así que de matemáticas si solamente es lectura crítica? En muchos de los casos, la mayoría de los casos, en matemáticas te van a dar un algoritmo, un proceso. Tú solamente tienes que coger la receta y replicarla y con eso vas a encontrar la respuesta correcta. Si tú lees perfectamente, pues te vas a dar cuenta que vas a entender cuál es el proceso y lo vas a aplicar, pero si no supiste leer, no entendiste, no tuviste la comprensión, pues vas a fallar. Entonces ahí sea como la base. Déjenme ver el chat, yo prefiero lectura que matemáticas. Perfecto, soy yo, no se escucha. Díganme si se está escuchando bien, ¿sí? Por ahí Stephanie dice que no se escuchaba. Si se escucha, perfecto. Entonces es como cuestión de subirle el volumen. Eh, Nada, es cuestión, de hecho es muy subjetivo. Yo prefiero lectura que matemáticas. Es muy subjetivo porque hay personas que dicen que lo mejor es la física, la química, las ciencias sociales. De hecho, en mi caso decía que lo mejor era sociales, ver problemas sociales y, digamos, canalizarlos y con base en eso responder las preguntas que me hacían en el ICFES. Entonces me parecía muy chévere, muchísimo más que matemáticas y lectura crítica. Entonces, hay opiniones divididas, es cuestión de cada quien, ¿no? Entonces, si tienen preguntas o algo, este texto es muy famoso, demasiado. De hecho, al final del simulacro estaba el de La Tierra sobrepasa sus límites planetarios, un texto que lo veo hasta en la sopa. De hecho, fue un texto que me salió a mí cuando lo presenté. Yo presenté en el 2020 y fue un texto que me salió. Entonces, sí, son textos. Si ustedes cogen la práctica de ver muchos cuadernos, se van a dar cuenta que muchas veces los textos se repiten y pues eso va a ser como más fácil al momento de estudiar. E incluso, o sea, no les estoy asegurando, pero incluso hay textos que el ICFES recicla para hacer más preguntas con base en eso. No las mismas preguntas, pero pues sí lo recicla los textos y saca más. Entonces, como muy, muy interesante por ese lado. Entonces, yo les digo, voy a iniciar leyendo yo este y los próximos los leen ustedes. Entonces, dice, el origen del mal. En un bosque vivía un ermitaño que entendía el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. Una persona solitaria, sí que era un ermitaño, y podía conversar con las fieras. En una ocasión en que descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí un cuervo,
un palomo, un ciervo y una serpiente y empezaron a discutir sobre el origen del mal. Es decir, llegaron unos animales con el man a hablar de dónde provenía el mal. ¿Saben qué es un cuervo, verdad? ¿Qué es un cuervo? Es un Tiene ave que mal de es color un negro. ave. ¿Una Ajá, qué? un ave. Un El ave, pero famoso Pájaro, dicho, es sea un un cuervo y te pájaro. sacarán los ojos. Sí, pájaro, un ave, como sea, es lo mismo, ¿no? ¿Han escuchado el dicho de cría cuervos y te arrancarán los ojos, algo así? ¿Sí? Un ave te que arranca sacarán Así los eso lo dice ojos. un carpintero. Sí, ese mismo, el de las mamás. el, Ojos. el típico de la perfecto. Entonces ya tienen claro que habían unos animales hablando como más solitario, perfecto. El, man, el mal procede del hambre, declaró el cuervo. Fíjense que inició hablando de él. Cuando uno come hasta hartarse, las cosas se le antojan color rosa, es decir, barriga llena, corazón contento. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación y ya no parece tan hermosa la naturaleza. Es decir, el cuervo dice que el origen del mal viene cuando hay falta de comida, quizás. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Y si vislumbro un buen pedazo de carne y me abalanzo sobre él ciegamente, ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos víctimas del hambre? No cabe duda que el origen, ¿qué es el origen del mal? ¿De qué es el origen del mal? Es decir, el origen del mal es cuando hay falta de comida, ¿no? Eso dice el cuerpo. Cuando hay hambre. El palomo intervino, dice el siguiente párrafo. El mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas ay, vivimos en pareja y amamos tanto a nuestra compañera que no hayamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos y nos tortura la idea de que un gavilán la haya despedazado. Entonces ya el cuerpo nos dice falta de comida. Palomo intervino y dice, no, en realidad es el hambre, en realidad es el amor. El amor es el origen de todos los males. Eh, Empezamos a buscarla por doquier, con loco afán y si desaparece uno por uno, perdón, subo eso acá, dice, y cuando salimos un poco de nuestro lado nos sentimos como perdidos y nuestra realidad de que un gavilán haya desplazado, empezamos a buscar por doquier con loco afán y si desaparece, uno no come ni bebe, no hace más que buscarlo y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor. El ermitaño inicia, origen de todos los males, cuervo, hambre, palomo, amor. Se me perdió el mouse. Perfecto, aquí está. Dice el siguiente párrafo. No, el mal no viene ni del hambre ni del amor, arguyó la serpiente. El mal viene de la ira. Si viviésemos tranquilos, entonces todo iría bien, pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, todo nos ofusca. Solo pensamos en descargar nuestra ira en el primero que encontramos. Entonces, como locos, nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propia madre, podríamos comernos a nosotros mismos, sin duda alguna, todo mal viene del aire. El siervo no fue de ese parecer. No, no es de la ira ni del amor ni del hambre de donde proviene el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos y la vida nos preserva de los grandes, pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque o se mueve una hoja, temblamos del terror, el corazón palpita como si se fuese a salir el pecho, ¿no? Y echamos a correr. Siempre estamos alerta, llenos de terror. No hay modo de disfrutar un poco de tranquilidad. Por eso el origen del mal es en el miedo. Entonces, ¿cuántos van? Miedo, hambre, ira y el amor. Finalmente intervino el ermitaño. No es el hambre, el amor, la ira ni el miedo, la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Y es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. Entonces, fíjense que aquí, cuando el ermitaño habla, nos resume los otros, ¿no? Hambre, amor, ira, miedo, y nos dice la que para él es el que para él es el origen del mal. Se escucha entrecortado. ¿Se escucha entrecortado? Díganme si no puedo cambiarme. No, señor. Perfecto, entonces todo bien. No más use, no más use, no más use. Yo lo escucho bien. Un Perfecto. enunciado que expresa una opinión similar que el ermitaño es el hambre, el aire y mucho de todo lugar. ¿Cómo? Prima. Bueno, creo que en realidad se le prendió el micrófono por accidente. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es el origen del mal para ustedes?
¿Qué creen ustedes? Según los argumentos que nos dieron cada uno de estos animales y el ermitaño. Ojo que no es la pregunta que nos están haciendo, pero ya que ustedes pues están... Se dicen que la experiencia permite conocer el origen del mal. O sea que depende de cada uno, nuestra propia naturaleza. No miren la pregunta, piensen ustedes mismos cuál sería el origen del mal antes de ver la pregunta. ¿Qué creen? Nuestra propia naturaleza está en el ermitaño, perfecto. Por ahí me mandan en el interno el hambre. Perfecto. Entonces le damos la pregunta. El rencor depende de cada uno. Respuesta muy abogado economista. No han escuchado ese dicho que todo el mundo que se la pasan diciendo depende. Entonces, pues sí, depende de cada quien. Esa es la pregunta. Un enunciado que expresa una opinión similar a la del ermitaño es. Entonces, paremos ahí. Detengámonos un momento. Dejemos el acelere y pensemos. Ya leímos el texto, ya conocimos lo que nos dijo cada quien. El ermitaño cerró. Ahora, aquí hay muchas personas que se confunden y es de pronto queriendo dar su opinión personal, teniendo respuestas muy subjetivas. O muchas veces confunden qué es lo que se nos están preguntando. En este caso nos están diciendo, aquí el centro de la pregunta es algo que sea similar a lo del ermitaño. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir no solamente a la opinión del ermitaño y pues comparar, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay personas que, ojo, no les sirva a todos, pero hay personas que ni siquiera leen un texto completo. Hay textos en los que hay que leerlo completo para entenderlo, leerlo todito, pero hay textos que solamente como con leer las preguntas ya sabemos a dónde dirigirnos y con base en eso pues respondemos. En este caso dice, similar a la del ermitaño. No me importa las otras dos páginas que pasé, no me importa qué carajos dijeron, solamente me importa lo que dijo el ermitaño. ¿Y qué dijo el ermitaño? Es lo que está aquí. La fuente de nuestros mares es nuestra propia naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Algo que sea parecido a eso. El hambre, el amor, el aire y el miedo son el origen de todos los males. Ojo que la que está diciendo que no es nada de eso, entonces ya es una respuesta que de una vez se descarta. Los males que sufrimos dependen de nuestra historia personal, o sea, depende de cada uno. Perfecto. Puede ser, ¿no? Porque él está diciendo que depende de, ¿qué? De la naturaleza. Entonces, como que dependiendo de la naturaleza de cada quien o de nuestra historia puede ser una respuesta correcta. No estoy diciendo que sea esa. La C dice solamente la experiencia permite conocer el origen del mal. Entonces, como que esas dos están muy parecidas, ¿no? Es como casi la misma vaina. Y la D dice, el mal es propio de la condición humana. Por ahí vi que muchas personas dijeron que la respuesta correcta era la C y muchas personas que dijeron que la respuesta correcta era la D. Veo muchas opiniones divididas, entonces yo quisiera la opinión de alguien. ¿Quién se lanza? ¿Alguien por la D o por la C? ¿Por qué descarta la otra? ¿Nadie? ¿En serio? ¿Muy difícil? ¿O tienen pena? Es la C. ¿Por qué, Daniel? Ay, porque ahí dice que solamente la experiencia permite conocer el origen del mal. O sea, que cada ser humano, uno va conociendo, va experimentando y ahí va conociendo el origen del mal. ¿En dónde dice? Pues yo digo la C. La fuente de nuestros males. Perfecto. ¿Alguien con la D? Yo elegí la B. Bueno, mientras que van pensando por qué la D, vamos a descartar la B. Dice, los males que sufrimos dependen de nuestra historia personal. Ojo, que nuestra propia naturaleza no quiere decir historia personal. Sé que puede confundirse, pueden cruzarse los cables porque dice listo, depende de mí, mi naturaleza, mi historia. Cada quien tiene su naturaleza. Sé que puede haber esa confusión, pero no significa necesariamente lo mismo, no hay una correlación directa. Una no conlleva a la otra. ¿Qué significa que sea de nuestra propia naturaleza?
pues que porque somos humanos, por eso pasa. Eso, no sé si han estado en esa discusión no sé, yo no puedo cambiar porque yo soy así. En algún momento de nuestra vida utilizamos esa excusa de que nosotros no vamos a cambiar porque somos así. Ah, es que yo no, cuando nos regañan, cuando nos dicen que cambiamos en algo, pues no me importa porque yo soy así, es mi naturaleza. Entonces es algo que proviene de mí, de mi condición de ser humano, pues me equivoco y no me importa un carajo porque pues yo soy yo y soy humano. Entonces por ese lado es que hay que mirarlo. El mal es propio de la condición humana, es decir, de la naturaleza de ser un humano. Y ojo, que pueden decirme, listo, pero ven acá, tú no habías dicho que era un ciervo, una serpiente, una vaca, lo que sea. ¿Cómo así que va a ser condición humana si esos son animales? O sea, el origen del mal no solamente, no hay que ser egocéntricos y pensar que solamente depende de los humanos. ¿Quién habla en ese caso? Habla el ermitaño. ¿Y quién es un ermitaño? Una persona solitaria. Entonces, en ese caso está hablando un hombre. Y aparte, él dice que es algo que nace con nosotros. Es decir, algo que sale solamente por existir, por ser humanos. Entonces, la respuesta correcta es la E. Y aquí iniciamos como con un pie no muy tan derecho que digamos, ¿no? De pronto en unas respuestas de matemáticas nosotros decimos, listo, me están dando una fórmula, yo la aplico, me da un resultado, la respuesta es la B por eso y listo. No hay cómo contradecirla porque pues nos están dando unos pasos y eso no lo va a cambiar nadie. Pero en lectura crítica pasa algo, al igual que pasa en sociales, y es que no nos da un algoritmo, muchas veces es la cuestión de interpretación, la cuestión de cómo nosotros vamos a acomodar lo que nos están dando para responder. Y en ese caso, muchas veces uno acaba la pregunta y uno queda con las dudas, ¿no? Uno queda, pero ven acá, ¿por qué eso? Me pasaba mucho en mi colegio, yo peleaba demasiado con mi profesor de lectura crítica. Y yo en mi egocentrismo decía, profe, si usted dice que es la E, pues es la E, pero para mí es la E. Y pues seguíamos, y yo lo hacía jugando con él porque pues nos teníamos mucha confianza con los profesores, pero siempre estaba como que esa cosita de no entender. Entonces, ahora hago la pregunta si de pronto a alguno de ustedes no les quedó claro por qué la respuesta es la E. Si se van a ir con el no, profe, no, la verdad es que usted dice que es la E, pero yo me quedo con la C. Entonces, ¿alguien quiere todavía La E o la D. hacer preguntas? ¿La E? ¿Sí? Será la D. La E. Ahí no se ve la E. D. En el ICFES nunca les van a poner opción E a menos que sea inglés. Entonces, ojo con eso. No, no, como usted está diciendo que es la E, yo escucho acá que es la No, E. perdón. De dedo. Es decir, la D Listo. rápida se puede confundir muy fácilmente con la E. Sí, pero cuestión de lógica. El ICFES solamente pregunta de la A a la D. La E nunca sale sino solamente en inglés, entonces, listo. Realmente hasta ahorita entendí por qué era la D, porque yo estaba segurísima que era la B, por lo que decía historia personal, y yo, bueno, cada uno, el mal era pues de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el cuervo tenía pues su mal, porque dependiendo de lo que él vivía, ¿no? Igual que el otro y así sucesivamente. Entonces yo le dije, no, esto tiene que ser personal, esto. Y así lo puse. Perfecto. Daniela, ¿qué quiere decir? Que ella misma se acaba de dar la respuesta, porque si están, o sea, ella lo miró desde el punto de vista del cuervo, del venado, pero no lo miró desde el punto de vista únicamente del hombre. Entonces, si se puso a ver que los males que sufrimos dependen de nuestra propia historia personal, como le pasó a los demás animales, ahí no está encerrando solo al hombre. En cambio, dice, el mal es propio de nuestra naturaleza y nosotros estamos condicionados a nuestra naturaleza. Perfecto, muy interesante. Entonces, aquí la cuestión es que no es por lo que vivamos o no vivamos, solamente por existir, por ser hombres. Porque entonces, dependiendo de la experiencia de cada uno, pues se van a establecer diferentes puntos de vista y diferentes experiencias y de cada experiencia uno puede decir, como el caso del ciervo, la culebra, bueno, la serpiente, es cada una de las cosas porque con base en lo que experimenté, por eso hablo, pero pues el man dijo, ven acá, pero es solamente por existir. Y ahí les voy a aclarar una cosa. El ciervo decía del hambre, ¿no? Porque los ciervos tienen como que esa fama de ser hambrientos, de ser abalanzados sobre su presa. En el caso del palomo, porque siempre las palomas no la relacionan
con un animal bonito, con que el palomo y la paloma se ven lindos y siempre nos los pintan en las historias como que fiel a su pareja. En el caso de la serpiente la conocemos porque puede matarnos, ¿no? O sea, bueno, no la conocemos por eso, pero pues siempre como que tendemos ese pensamiento de que las serpientes son peligrosas porque nos pueden morder y que pues por eso la tenemos siempre presente. Entonces cada uno como que, si se dan cuenta, contaba con base a su experiencia, con base a su historia personal, con base a lo que iban viviendo y con eso hablaron. Entonces ahí por ese lado es que lo podemos descartar porque el ermitaño dice, ven acá, no es ninguna de esas, ustedes lo están tomando de su experiencia, solamente por el hecho de existir, sea en la condición humana. ¿Más claro? Entonces si se dan cuenta, yo creo que yo creo que de pronto algunos se habrían dado cuenta, pero no habían analizado ese punto de vista, en cómo lo que nos dice cada uno de los animales es con base en lo que ellos viven. Entonces, ahí como que queda de pronto un poco más claro. No es por lo que cada uno viva, sino por el hecho de ser humanos. 26. Entonces, 27. En el texto, los personajes que hacen debaten las consecuencias de guiarse por las emociones, discuten sobre la naturaleza humana, bueno, no naturaleza humana, nuestra naturaleza, explican el origen del mar, la ira, el hambre y el miedo, o proponen hipótesis sobre la fuente del mal. 27. Perfecto. Y bueno, voy a tomar un poco de mi experiencia personal cuando yo estaba en el colegio, cuando yo me conectaba a las clases que daban muchos grupos de estudio. Y yo recuerdo que muchas veces yo pensaba que la respuesta correcta era uno, y cuando decían eso, digamos cuál es la respuesta correcta, todo el mundo mandaba, supongamos que yo pensaba que era la A, todo el mundo pasaba a la B, y yo como por ese temor de ser la respuesta diferente, ese temor de equivocarme, de que de pronto los demás vieran que yo era el que tenía la respuesta diferente, no comentaba nada. Y me quedaba en silencio y muchas veces no preguntaba. Eso es algo fatal, porque estamos hablando de la condición de ser humano, y cosas de ser humano es equivocarse. Y si nosotros nos equivocamos, no somos los únicos. De pronto hay personas igual que nosotros que se equivocan y no quieren hablarlo porque les da pena, vergüenza, cualquier cosa. Entonces, lo digo porque yo era uno de esos, yo era muy, muy, muy callado, muy de que no decía nada. Entonces, sé que la mayoría puso la D, de hecho todos pusieron la D, pero sé que escondidos pueden haber personas que piensan que la respuesta correcta es otra. Entonces, solamente como para advertirles, no les dé miedo hablar, no les dé miedo preguntar. Entonces, por ese lado, creo que tienen claro que la respuesta es la D, el texto nos los dice, ¿no? El origen del mal, dice aquí arriba, el origen del mal, y cada quien da suposiciones. Ira, enojo, bueno, es lo mismo. Ira, hambre, en fin, etcétera. Cada quien da su opinión sobre cuál es el origen. Debate las consecuencias de guiarse por las emociones. No, solamente la serpiente nos dice que nos dejamos llevar por la ira y pues ese es el origen del mal. Pero es la opinión que me da solamente una. Y no es como lo central del texto. Discuten sobre nuestra naturaleza, eso lo habla el ermitaño solamente. Explican el origen del amor, la ira, el hambre y el miedo. Ojo que estas son respuestas al origen del mal que da cada uno, pero no es el origen o el hecho central de lo que están hablando, que es buscar cuál es el origen del mal. Y ojo, que no se nos está diciendo que el ermitaño tenía la razón o que la serpiente tenía la razón. Simplemente son hipótesis. Cada uno propone hipótesis sobre la fuente del mal. ¿Qué es una hipótesis? Es algo que no puede ser corroborado. Una simple teoría, ¿no? Entonces, en ese caso es la E, perfecto. La D, esa es la D. Bueno, de ahora en adelante voy a empezar a rayarla, porque veo que no pueden entenderme bien. Yo estoy hablando un poco raro porque hoy me hicieron algo más en la boca, entonces me siento como hablando raro también. ¿Quién quiere leer la 28? Hágale. La 28, ¿cierto? Es que me fui un momento. Bueno, en fin. Ahí. En el texto, la serpiente intervino luego de lo que le hicieron. A. El cuervo y el palomo. B. El cuervo y el ciervo. C. El palomo y el ermitaño. D. El palomo y el ciervo. En el caso tuyo, ¿recuerdas después de quién habló o no? Creo que el palomo.
Esas preguntas no es tanto de interpretación, sino como de dirigirse directamente, escanear el texto, ver quién habló y después pasarlo. Y siendo sincero, yo no recuerdo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Devolvernos al texto. Y vamos en orden. No vamos a leer el texto, obviamente, ya lo leímos. Dice, aquí declaró el cuervo. Ya inició hablando el cuervo, va uno. Luego intervino el palomo. Listo, van dos, cuervo y palomo. Y luego habló la serpiente. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahora que ya leímos. La La Breve, ¿no? Facilita. Esa es una de las preguntas que nos regalan tiempo para avanzar rápido. Son de ese tipo de preguntas de las que, no sé si de pronto ustedes ya hagan parte de algún pre-ICFES, o que en sus colegios ya les empiecen a dar como temas relacionados con pre-ICFES, pero a nosotros, al menos a mí, en mi caso, tenía un profesor que siempre nos decía, el ICFES tiene preguntas fáciles y preguntas difíciles. Las preguntas fáciles son para darles tiempo para que respondan las preguntas difíciles. Obviamente no se hace con ese propósito, pero tiene lógica, ¿no? Son preguntas que nos hacen avanzar. Gastamos demasiado tiempo leyendo el texto, repasando qué quería decir cada uno. La primera pregunta fue controversial. Nos viene una pregunta fácil, ¿no? Eso pasa mucho en todas las áreas. Entonces, a ver, perfecto. ¿Todos claro? Esa era la más fácil de las tres que vimos, ¿no? Solamente era ir al texto, ver quiénes habían hablado y cuándo habló la serpiente, después de quién lo hizo y fuera. No es más. Y fíjense que no volvimos a leer el texto, solamente buscar, escanear el texto se llama. Entonces, preguntas de ese texto. Bueno, falta una pregunta de ese texto. Voy a poner, bueno, mejor dejémoslo ahí, para que las personas que vayan avanzando rápido pues puedan responderlo y ver la imagen de una vez, mientras tanto nosotros vayamos leyendo la 29. Con la expresión, en tales momentos no se tiene piedad de nadie, mordería uno a su propia madre, podríamos comernos a nosotros mismos. La serpiente afirma que la ira es un acto perjudicial para cualquiera, un sentimiento que deriva en la muerte, una necesidad de daño infligido, o una emoción que no mide consecuencias. Calmaditos, no nos asustemos, leámoslo otra vez. En esos momentos no se tiene piedad de nadie, mordería uno a su propia madre, podríamos comernos a nosotros mismos cuando se tiene ira. Cuando se tiene ira, no me importa qué carajo pase, yo simplemente actúo, me dejo llevar por ella. Listo, entonces tenemos A y tenemos D, perfecto. ¿No hay más con la B o con la C? ¿No? Bueno. Un sentimiento que deriva en la muerte. No está implícito en la afirmación, ¿no? Dice que podríamos comernos a nosotros mismos o podríamos morder a nuestra madre, pero no dice que necesariamente conlleva la muerte, simplemente es un acto desmedido. Entonces, la B no es, obviamente. Una necesidad de daño autoinfligido, no va a hacer daño. Eso es lo que me provoca, pues yo también puedo afectar a otros. Simplemente es algo que no mido. Y ahí ya les avisé cuál era. Un acto perjudicial para cualquiera o una emoción que no mide consecuencias. Entonces, para las personas que dijeron un acto perjudicial para cualquiera, eso es cierto. Eso es cierto. La ira es un acto perjudicial para cualquiera. De eso no tengo la más mínima duda. Pero, ¿qué pasa? Y es otro de los tips que tenemos que tener claro. Digamos que en el texto nos pregunta, no sé, hay una pregunta de matemática que nos dice, no, una pregunta de matemáticas no, esa pregunta, y la opción E dice 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. O sea, de eso no se tiene ninguna duda, pero que sea cierto no significa que sea correcto. ¿A qué voy? El ICFES, y tengan presente siempre esta frase, en el ICFES hay opciones ciertas, en el ICFES hay opciones ciertas, pero no correctas.
¿Cuáles son las correctas? Las que toman como referencia lo que nos preguntan y el texto. Puede ser cierto lo que nos dicen, pero si no tiene relación con lo que nos están preguntando, se descarta. Entonces eso es una de las cascaritas que pasa demasiado. Nosotros vemos algo que es cierto y ya creemos que es la respuesta correcta. Entonces en este caso descartemos un acto perjudicial para cualquiera. Sí, eso puede ser cierto. Pero, ¿cuál es la base de los argumentos? Es una acción en la que uno no tiene piedad de nadie, ni contra los demás, ni contra mí mismo. Es decir, que yo no puedo medirla, es algo donde a mí no me importa lo que pasa, es decir, no mido las consecuencias. Por eso la opción correcta es la D y no la A. ¿Claro? Juan Manuel, ¿claro? Juan Manuel, por ahí Profe, puede- la respuesta es la D, ¿cierto? Sí, la respuesta correcta es la E. Recuerden subrayar porque se me olvida. D. Entonces, con eso terminamos el texto, ¿no? Entonces, bueno, voy a volverme al inicio. Sé que hay personas que entraron tarde, sé que hay personas que dirán, uy, carajo, no te entiendo nada. Repasemos esa vaina. Hablamos de un texto. Hay diferentes personajes que intervienen para decir cuál es el origen del mal. Varios animales nos dan como opción la ira, el hambre, el amor, y por último finaliza una persona solitaria que dice la naturaleza humana. Perfecto. Las preguntas son con base en eso. La 26 es sobre cuál era el origen del mal. La respuesta correcta es la D de dedo. El mal es propio de la condición humana. 27, D también. Cada uno propone hipótesis. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Qué hacen ahí? Proponen hipótesis sobre cuál es el origen. La 28 simplemente era devolverse el texto, y en este caso de la 29, interpretar solamente lo que dice la serpiente. ¿Qué dice la serpiente? Cuando tenemos rabia, cuando tenemos ira, no miramos qué pueda pasar, ni conmigo mismo ni con los demás, es decir, no se miden las consecuencias. Respuesta correcta, la D. Son las 4 preguntas que tenía ese texto. He visto textos que pueden tener hasta 5 preguntas. De hecho, hasta 6 me parece haber visto uno de 6 preguntas. Creo que es el de, creo que en este simulacro he hecho sobre la Tierra sobrepasa sus límites planetarios. Creo que ese tenía 6. Bueno, no recuerdo. En fin, ¿creen que es válido tener 4 preguntas para la longitud del texto? Aquí pregunta abierta. ¿Es válido? Yo hice textos larguísimos, 6 párrafos para 2 preguntas. ¿Es válido? Bueno. La cuestión es tener la práctica. Siguen unas 3 preguntas aproximadamente sobre una imagen. Créanme que en este simulacro era la única imagen que había, entonces por ese lado sé que se les puede hacer aburrida la parte de lectura crítica porque solamente hay una imagen y el resto era puro texto. Veámosla. No sé si alguien puede como describirme lo que pasa en la imagen. ¿Nadie? ¿Daniela? Bueno, o sea, para decirlo así de una forma simple, los simios como que le estaban diciendo al extraterrestre, un visitante que no tiene ni idea de lo que pasa en el planeta, que tienen un pariente llamado el ser humano. O sea, no lo dicen de forma literal, pero ajá, ya uno sabe que, o sea, relacionan ahí a los humanos con descendientes de esos primates. Entonces, ellos le dicen como que, mira, todo estaba perfecto en el planeta, todo funcionaba de maravilla, hasta que los otros estos vinieron y se creyeron la gran cosa. Y ahora todo está patas para arriba, básicamente. Perfecto, todo está para arriba. Las personas que son de otras regiones de Colombia, ¿sí entienden el término? Ahorita hablo una santandereana, ahora hablo una costeña. Sí, sí se lo entiende. O es muy colombiano, se entienden todos. Eso me parece chévere de estos espacios, que aquí se reúne gente de todos lados. Yo recuerdo que yo cuando estaba por allá en el 2020, a mí se me hacía chistoso y bastante bacano ver todo tipo de, pues sí, el pluralismo. En fin, no hablo más cháchara. A ver si entiendo bien, todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Hace una pregunta el extraterrestre, ¿no?
Y ahí ya les di una respuesta. ¿Cómo sé que es un extraterrestre y no es una especie de animalito? Sus antenas, la nave espacial detrás. Es una cuestión como de ver imagen e interpretarla. Antenas, platillo volador, ¿qué más puede ser sino un extraterrestre? No puede decir que es un animal. ¿Quiénes son esos? Eso es un orangután, sí. Eso es un chimpancé, me parece. Ese animal no sé qué carajo es, pero el caso es que todos son animales y todos son monos. Y hablan de un primo que se cree superior. Ya dijo Daniela, creo que eran los humanos, que eran los humanos. Aquí no importa si usted es creyente en la teoría del Big Bang, de la chakra, de la que sea que usted quiera creer. La cuestión es que estamos mirando una imagen y en esta imagen se nos hace relación directa con que los humanos son primos de los monos. No importa la creencia que nosotros tengamos, simplemente vamos a centrarnos en lo que nos están mostrando, ¿no? Porque sé que he visto casos de personas como que ven controversiales un tipo de afirmaciones y dicen, es que eso no es cierto, ¿por qué pasa eso y eso y eso? Ojo, o sea, estamos en un espacio pedagógico y pues tomamos eso como cierto. Entonces, el personaje que formula la pregunta anterior es un pariente de los primates, un Homo sapiens, una planta carnívora o un extraterrestre. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? Como un Porque los extraterrestre. pensamientos salen de él, ¿no? Se dan cuenta que está saliendo el pensamiento. Bueno, el pensamiento no, él habla, de hecho, porque está hablando. Este animalito de aquí, este cosito de aquí, que no es un animal, sino que es un extraterrestre. Es un extraterrestre. Pregunta fácil, facilita. Mike, no sé qué vaina. Perfecto, puede ser quien sea. Puede ser Terminator, puede ser quien sea, pero es un extraterrestre. 31. La relación entre primos mencionada en la imagen anterior a luz de la teoría de la guerra de los mundos, la teoría de la evolución, del Big Bang o de la lucha de clases. Evolución de Charles Darwin. Y ojo, que aquí va otra de las cosas que no nos sirven solamente para esta pregunta, sino para todo. Lectura crítica es una prueba que no hay que estudiar tanto, digamos que de teoría. Sé que Kevin les dijo que para matemáticas no tenían que memorizar, pero pues tienen que tener conocimientos previos, tienen que saber hacer operaciones matemáticas, tienen que de pronto saber conceptos básicos sobre cuestiones estadísticas. No es conocerlo de memoria, pero tener alguna idea. En el caso de lectura crítica, la mayoría de preguntas son relacionadas con textos y vamos a responder con base al texto. Sin embargo, una que otra vez nos hablan sobre cosas de figuras literarias, de partes de los textos, de qué es argumentación, información, cosas por el estilo. Es tener una idea, no hay que ser claros. En este caso, nos hacen una pregunta donde tenemos que tener conocimiento previo. En este caso, pues tenemos que saber que la teoría de la evolución de Charles Darwin hace alusión a que pues nosotros venimos de los monos, ¿no? Entonces eso era como tener conocimiento previo. Si alguno no lo conocía, pues puede ser un problema porque claramente se le va a dificultar. Aunque por descarte también se puede saber. Si de pronto yo sé que la teoría de las clases de Carlos Mar habla sobre algo económico y que los ricos explotan a los pobres y bueno, en fin, que la imagen no nos lo está diciendo literalmente, pues yo la descarto y poco a poco voy descartando hasta que llego a la respuesta correcta. ¿Ven? Entonces, sé que para todos, o sea, créanme que yo sé que todos saben que la respuesta correcta era la B y que estaba fácil y que no había ningún problema, pero era como para tener una aclaración, ¿no? Y vamos con la 32 bueno, primero la 32. En la imagen anterior, los tres personajes de la derecha, les dije que había un orangután, un chimpancé y el otro no sé qué clase de mono es, si alguno sabe me dice. Están en busca de un familiar perdido, son primos que no se soportan entre sí, tienen quejas sobre un pariente en común o captan la crítica de los simios a los humanos. Voy a volver. Ahí está, unos 10 segundos. Dice, ¿ya la vieron? Estas personitas, bueno, esos animalitos de acá, hablando con el extraterrestre, platillo volador, y están diciendo que sus primos se creyeron superiores. Todo funcionaba bien hasta que llegaron ellos, es decir, están quejándose.
que ellos les dañaron su comodidad, por decirlo. En este caso, ¿buscan a un familiar perdido? No, no están buscando a un familiar perdido. Son primos que no se soportan entre sí, posiblemente. Tienen quejas sobre un pariente en común, el humano, posiblemente captan la crítica de los simios a los humanos. Ojo, que ellos no están captando la crítica. Quien capta la crítica es el extraterrestre. Nos están preguntando qué están haciendo los de la derecha. Pues tampoco es la E. B y C, claramente la C. Listo, entonces, Laura, ¿quién más? Bueno, por aquí por el interno hubo más personas. Juan, listo. Personas que me dicen una respuesta correcta diferente, entonces. Creo que con la explicación que hay de la D es suficiente, ¿no? Si tienes alguna pregunta, de igual forma me dices, claro, ¿por qué la C y no la D? Perfecto. Listo. No me manden mensajes solamente a mí, mándenlos para que lo vean todos, para que todos se rían, para que todos... Por ahí me mandan mensajes solamente a mí. En fin. Entonces, captan la crítica de los simios a los humanos. Ya les dije que no, porque pues quien captaba la crítica era el extraterrestre que estaba viendo que los simios criticaban a los humanos, pero él es el que la capta, el extraterrestre, no los simios. Los simios están criticando a alguien. Todo funcionaba bien hasta que llegaron ellos, es decir, están poniendo quejas de que los humanos, o sea, nosotros destruimos esta vaina, entonces están poniendo quejas de nosotros. Respuesta correcta la C, breve. ¿Quién quiere la 33? El que sea. Levantar la mano. Sin levantar la mano, simplemente hablen. Dale, Dayit. Bueno, de acuerdo con la imagen anterior, los primates A. No quieren convivir con otras especies. B. Serían más felices de no ser por el hombre. C. Viven mejor en su hábitat natural que en un cautiverio. D. Tienen complejo de inferioridad frente a sus primos. Listo, entonces, dense cuenta ustedes que en la imagen los primates nunca hablan, ¿cierto? Simplemente dice el extraterrestre. A ver, pienso. Déjenme darme cuenta cómo fue la vaina. Todo estaba bien hasta que llegaron sus primos que se creyeron superiores. A pesar de que ellos no están hablando, pues ya el extraterrestre está captando algo que les dijeron, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál creen? B y D, perfecto. Entonces puede ser la B o puede ser la E. Puede ser la C también. Por ahí me dicen B, C también, perfecto. Puede ser ella. Vayamos en orden. No quieren convivir con otras especies. Ponen quejas del humano, todo está bien hasta que llegaron ellos. En ningún momento se habla de que los primates, de que el extraterrestre dice, déjenme pensar bien. ¿No quieren convivir con su primo? En ningún momento se expresa, entonces nadie me dijo la A, perfecto. Entonces la confusión está aquí. B, C y D. ¿Alguien quiere descartar alguno? Me gustaría que hablaran, que no se quede callado, denuncie. La C. Descartaría la C. Se descartaría la C. Vive mejor en su hábitat natural que en cautiverio. Perfecto, Porque ¿por qué se aunque, descarta? o sea, aunque viven mejor, ese no es el problema ahí. No, exacto, no nos está mostrando que el problema sea de que están viviendo mal porque están en cautiverio. Todo funcionaba bien hasta que llegaron los humanos, perfecto. En algún momento se habla de que están en cautiverio o de que vivían mejor en su hábitat natural. No. Los humanos, ay, es que los humanos son explotadores, quieren animales encerrados. Es cierto, sí es cierto, pero no nos están hablando en este caso, entonces también es descartado. Nos queda solamente B y D. ¿Serían más felices de no ser por el hombre o tienen complejo de inferioridad frente a sus primos? ¿Qué es un complejo La de B inferioridad? falta. Sentirse menos que alguien. Sentirse menos que alguien. Se sienten La menos B. que los humanos, los animales, bueno, en este caso solamente, digamos, los monos, se sienten menos que nosotros. ¿De dónde lo sacamos?
de ningún lado, ¿cierto? O sea, todo funciona bien hasta que llegaron los humanos, pero en ningún momento se dice que por esa razón ellos se crean menos que nosotros. De hecho, dice, y me voy a devolver, hasta que sus primos se creyeron superiores. Es decir, nosotros somos los que nos creemos superiores. No significa que seamos superiores. Ojo. ¿Tienen complejo de inferioridad frente a sus primos? No, de hecho ellos creen que nosotros nos creemos superiores, entonces no tienen complejo de inferioridad. Se descarta rotundamente. Y nos queda la B. Serían más felices de no ser por el hombre. Todo funcionaba bien hasta que llegamos nosotros. Sí, es decir, si nosotros no estuviéramos, todo fuese mejor. Perfecto. Se descartan las demás. Hago la Uy, pregunta. de verdad que estaba realmente, por así decirlo, completa en decir que era la D. O sea, estaba, juro, que era Totalmente ella. válido. Totalmente válido. Aquí me acaban de escribir por el interno más personas que la D. Hago la pregunta. ¿Claro por qué no es la D? En el caso tú que hablaste, ¿claro por qué no es la D? Pues sí, o sea, yo realmente cuando leí que se creyeron superiores, yo dije, no, estos manes se sienten inferiores, estos son monos. El hecho de que Pero nosotros nos creamos superiores cuando no. dice creyeron, o sea, una cosa es creer y otra es ser. Entonces ahí es Exacto. donde dije, no mire eso. ¿Me puedes repetir, por favor? Perfecto. Entonces, en ese caso, lo que acaba de decir ella, una cosa es creernos superiores y otra cosa es ser superiores. Si ellos creen que nosotros nos creemos superiores, no significa que ellos se crean inferiores. Ellos simplemente están diciendo, vean, ustedes se creen superiores, pero es como el típico dicho de pelea callejera, piensa lo que quieras. No significa de que lo que tú vayas a pensar, yo sea de acuerdo, simplemente piensa lo que tú quieras. En este caso, ustedes se creen superiores, listo, piensen ustedes allá, pero yo no me voy a creer inferior por eso. Ahora, esa es una forma de descartar la E. Ahora, porque estar totalmente seguros que es la E, no solamente por pensar que es descarte, se saca de la primera parte, antes de lo de superioridad o inferioridad. Todo funcionaba bien hasta que llegamos nosotros. Es decir, que si nosotros no existiéramos, seguirían las cosas bien. Es decir, ellos serían más felices de no ser por nosotros. Perfecto, la B. ¿Claro? Listo. Entonces ya listo. Taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Voy a hacer una pausa. Son las 9:04. Vamos a mitad de clase. Hemos visto un texto largo y una imagen. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué tal les han parecido los textos? ¿Son solamente con contenido totalmente pedagógico, estudio científico? Primero nos hablaban sobre el origen del mal y después sobre que los humanos nos creemos superiores y todo funcionará mejor para los animales si no fuera por nosotros. Se dan cuenta que en este caso nos hablan como temas diferentes a lo académico, simplemente un texto. Entonces, yo creo que hacerles la invitación de que no miren esos textos de lectura crítica como algo aburrido, simplemente como porque tenemos que cumplir con eso, sino que miren como una oportunidad de ver, no sé, opiniones, un texto informativo, un texto expositivo, lo que sea, relacionado a un tema. Es algo donde nosotros podemos enriquecer nuestro conocimiento. Ahora, no soy profesor de lectura crítica. Estoy socializando el simulacro en el contenido de lectura crítica. Yo doy sociales en realidad. Pero les hago la invitación, veanlo desde el lado positivo. Y pasemos a la siguiente. Y ahora sí quiero que lea alguien. Por ahí ruido extraño. ¿Quién quiere leer? Otro texto bastante popular, El deber de la desobediencia civil, 1849. ¿No me quiere leer? Si me están escuchando, confírmame si me escuchan al menos. Porque de pronto estoy aquí yo quieto hablando solo. Listo. Perfecto. No son chéveres conmigo. Perfecto, me tocó leer. Dice, el deber de la desobediencia civil, me deben una. Creo que todo corazón en el lema
el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos, el mejor gobierno es el que tiene que gobernar menos. Creo de todo corazón en ese lema. Es decir, que está hablando a alguien en primera persona, fíjense ustedes que dice creo, alguien en primera persona y está de acuerdo con algo. Y me gustaría verlo, hacerse efectivo más rápido y sistemáticamente. Bien llevado, finalmente resulta en algo en lo que también creo. El mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto. Es decir, una persona está hablando sobre que está de acuerdo con que el gobierno no debería existir, o por lo menos un gobierno no debería gobernar tanto, simplemente dejar que las cosas pasaran. Supongamos Colombia, que no se meta la policía, las leyes, simplemente que la sociedad fluya, que el gobierno exista, pero que no se meta. Hasta ahí vamos bien. Y cuando los pueblos estén preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. Es decir, nosotros tenemos que admitirlo, tenemos que creer en eso, y solo hasta ese momento es que va a poder llegar, antes no. En el mejor de los casos, el gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes, y todos han resultado serlo en algún momento. Es decir, en algún momento puede haber un gobierno que sea benevolente, pueden haber gobiernos que sirvan para bien, pero en algún momento se van a equivocar. Y esa vaina no es más que conveniencia. Entonces, hasta el momento estamos hablando mal de un gobierno. No del gobierno de Colombia, del gobierno de, no sé, El Salvador, de Nayib, no importa. Estamos hablando simplemente del gobierno como una, como una institución. Las objeciones que se han hecho a la existencia de un ejército permanente, que son varias y de peso, y que merecen mantenerse, pueden también por fin esgrimirse en contra del gobierno. Es decir, hay varias observaciones de peso en contra que merecen mantenerse y que se pueden usar en contra de eso. El gobierno permanente es solo el abrazo del gobierno establecido. El gobierno en sí, que es únicamente el modo escogido por el pueblo para ejecutar su voluntad, está igualmente sujeto al abuso y a la corrupción antes de que el pueblo pueda actuar a través suyo. Entonces, seguimos hablando mal del gobierno. No debería existir. Puede haber benevolencia, pero siempre hay un momento en que se equivocan. Hay corrupción, hay abuso, en fin, no debería existir. De hecho, tiene relación con el título, ¿no? El deber de la desobediencia civil, o sea, que nosotros como civiles podríamos desobedecer al gobierno. Sigue diciendo, somos testigos de la actual guerra con México, obra de unos pocos individuos comparativamente, que utilizan como herramienta el gobierno actual. En principio, el pueblo no habría aprobado esta medida, pero para hablar en forma práctica y como ciudadano, a diferencia de aquellos que llaman antigobernistas, yo pido, no como antigobernista, sino como ciudadano y de inmediato un mejor gobierno. Seguimos hablando mal de gobierno. Permítasele a cada individuo dar a conocer el tipo de gobierno que lo impulsaría a respetarlo. Y eso ya sería un paso ganado para obtener ese respeto. Debe ganarse el respeto del gobierno. Después de todo, la razón práctica por la cual, una vez que el poder está en manos del pueblo, se le permite a una mayoría y por un periodo largo de tiempo. Regir no es porque esa mayoría esté tal vez en lo correcto ni porque le parezca justo a la minoría, sino porque físicamente son los más fuertes. Pero un gobierno en el que la mayoría rige, en todos los casos no se puede basar la justicia. No es deseable cultivar respeto por la ley más que por lo que es correcto. Entonces, no hay tanta justificación por obedecer a un gobierno, simplemente sigamos lo correcto. La única obligación a la que yo debo someterme es hacer lo que yo siempre creo correcto, no porque me lo venga a imponer un gobierno, sino porque lo que yo creo que es correcto lo hago. La ley nunca hizo al hombre un ápice más justo y a causa del respeto por ella. Aún el hombre bien dispuesto se convierte a diario en un agente de la injusticia. ¿Qué? No entendí ni pío. Ese texto es largo, ese texto tiene siguen habiendo ruidos raros. Ese texto tiene 3 diapositivas, no, mejor dicho, me aburrí a mitad. De hecho, podemos omitir lo que leímos y vayamos a la pregunta a ver si de pronto solamente con eso podemos responderla. Dice, la intención principal del autor es inducir a las minorías a rebelarse contra el gobierno de las mayorías, persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos, obligar a los gobiernos a reflexionar sobre su carácter y comportamiento o advertir a los gobiernos sobre los problemas a los cuales se encuentran sujetos. Toca valer todo. En este caso toca valer todo porque me dice cuál es la intención principal del autor. Pero
hasta este momento, solamente con leer esta página, ya les dije como de qué hablaba, ¿no? Entonces, hay como que ya tienen idea. Déjenme ver. Sí, 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 listo. Ahora sí, ¿qué creen? Luego en este caso no dan las opciones. ¿Están más confundidos? Bueno, dicen que la ve. En mi caso, para el ICFES, cuando yo me estaba preparando, yo me daba cuenta que donde más me daba duro a mí para estudiar, o sea, donde yo siempre donde no me iba tan bien, era en lectura crítica. Mentira, era en inglés, de hecho. Pero no, en las otras 4 donde no me iba tan bien, era lectura crítica, pero no era en general, era por los textos filosóficos. Entonces, es bacano cuando tenemos un texto que nos habla de una historia. Es bastante chévere porque la historia nos cuenta algo y nos atrapa, como la cuestión del ciervo, la serpiente, el ermitaño y el palomo. Es una historia y nosotros queremos ver cómo interviene cada uno de los personajes y qué cuentan. Lo atrapa a uno. Sin embargo, hay textos de ese tipo filosófico que alguien expone algo y simplemente da como... Se le fue el internet, profesor, ¿qué? Entonces, yo les estaba comentando antes de ver la explicación de la pregunta que donde a mí no me iba también era en lectura crítica, aparte de inglés, obviamente, porque, de hecho, o sea, sí me iba bien, pero fallaba mucho en los textos de lectura crítica por el componente de filosofía. Es bacano cuando nos hablan de una historia y nosotros nos quedamos atrapados en una historia. A ver, ¿qué dijo el cuervo? ¿Qué dijo la serpiente? ¿Qué dijo el ermitaño? ¿Qué dijo el palomo? Entonces queremos ver cómo los personajes intervienen en la historia. Entonces eso nos atrapa porque nos gusta el chisme. Entonces un texto, un cuento es un chisme, entonces nos gusta porque nos atrapamos. Pero cuando es filosófico, ya tendemos a aburrirnos, tendemos a enredarnos con qué quiere lograr el autor, a dar vueltas para confirmar algo que está pensando. Entonces, ¿cómo funciona aquí? Con la práctica. Entonces, nada, como un paréntesis, mientras que se me fue el internet y vamos a la 34, la intención principal del autor, ¿cuál es? Por ahí ya me habían dicho cuál era la respuesta correcta. Dejan un montón de tareas. ¿Qué se podría estudiar? ¿Qué se podría estudiar de filosofía? ¿Qué temas? Leer textos de filosofía. No es más nada. Ah, es que usted me está mandando a leer, usted sí es aburrido. Yo soy de la edad de ustedes, de hecho. Bueno, no, de pronto no de la edad de ustedes exactamente, pero créanme que no soy muy mayor. Estoy en mi 5.º semestre de la universidad, pero sé lo aburrido que puede ser y se hace con la práctica. Eh, yo me di cuenta, de hecho, yo no soy de leer textos filosóficos, pero cuando sube en el 2020 me tocó leerlos. Y uno se da cuenta que los primeros días no entiende nada, pero con el pasar del tiempo se va adaptando a ellos y va, digamos que acostumbrándose a entender qué es lo que nos quieren decir. Otra de las cosas que a mí me parece interesante y que yo hago mucho, y no sé si ya se dieron cuenta, es que a mí me gusta hacer resúmenes. Yo voy leyendo y voy pensando de qué está hablando ahí. Entonces eso es como que algo que les dejo el día de hoy. Si no lo hayan utilizado, empiecen a utilizarlo. Hasta donde voy leyendo es que voy entendiendo. Y no avanzo hasta que no vaya entendiendo. Es otra forma como de una estrategia que yo puedo tener para poder estudiar mejor. Y es algo que yo utilizo en la universidad. En fin, la respuesta correcta en este caso es la B. Voy a rayarla. Por favor. Mami, 9, buenas. Amén. Las que se lo pasan en Colombia, ¿no? En fin. eh, Inducir a las minorías a rebelarse contra el gobierno de las mayorías. Entonces, el deber de la desobediencia civil, perfecto. No tenemos que apoyar totalmente al gobierno. Entonces, como no tenemos que apoyarlo, debemos rebelarnos contra él. No necesariamente. No necesariamente nos está induciendo a rebelarnos. Es algo que puede seguir después, pero hasta donde llega el autor simplemente nos dice el gobierno no debería existir. O si no debería existir, no es tan conveniente que digamos lo que dice exactamente la de persuadir al lector sobre el carácter inconveniente de los gobiernos. Obligar a los gobiernos a reflexionar sobre su carácter. En este caso sería si el texto se hubiese dirigido a un gobierno,
directamente. Nosotros podemos decir, listo, está dirigido al gobierno porque le dice tu gobierno, porque dice los gobiernos deberían existir de esta forma, pero en este caso él no hace más que criticar, entonces solamente nos está diciendo como que no deberían existir o son inconvenientes. Tampoco es la C. Advertir sobre los problemas, eso ni siquiera la voy a leer la E, o sea, está muy abierta de lo que estuvimos hablando. Entonces la respuesta correcta es la E. Voy a devolverme un poco. Volvió. Ah, mierda, ¿cómo así? Jajaja. Ah, no puedo ver el chat anterior. ¿Qué pasó mientras no estaba? Siguen los ríos extraños. En fin, preguntas sobre la B. ¿Todo claro? Yo diría que sí. Pasamos. Entonces, Sí, no les dé pero pena. De hecho, hay varias personas que me han escrito por el chat interno como, ¿me puedes repetir? Y yo lo hago con mucho gusto, no importa. Esa sería nuestra pregunta número 10, porque es la... Ah, no, mentira. Bueno, como sea, iniciamos desde la 25. ¿Cuál de los siguientes enunciados contradice la idea de que la única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto? Me detengo. No me importa qué dice el texto, no me importa qué dicen todas esas palabras, me importa lo que dice esa afirmación. La única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. Solamente es cuestión de pensar esa frase. Piénsenla. Ojo que deben estar pensando las comillas. Listo. Ya la pensaron. Voy a aprovechar para que, mientras que siguen pensando, responderle una pregunta. ¿Crees que es necesario empezar a prepararse para allá? O sea, para las pruebas de agosto, totalmente. No funciona en todos los casos, no funciona en todos los casos porque conozco personas que duraron un año preparándose y le fue mal, así como personas que estudiaron en 3 meses y le fue bien. Voy a hablar desde mi experiencia. Que hable desde mi experiencia no significa que aplique para todos, pero lo voy a decir. Yo me preparé desde marzo hasta noviembre. Fue marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 9 meses. Y así fue que logré mi resultado. Entonces, para mí, estudiar con más anterioridad nos permite como ver en qué fallamos y poder repasar y corregir errores. Entonces, no significa que estudiar más, si soy el del podcast. ¿Cuál podcast? El de conversaciones entre foráneos, sí. Al final hablo de todo eso. Pero sí, el caso, 9 meses de estudio me dieron resultados, no significa que aplique para todos, pero pues sí, o sea, yo sí lo recomendaría. Después de este paréntesis, continúo. No todos los individuos actúan de forma correcta, lo cual puede derivar en actos de injusticia. No tiene relación, ¿no? En este caso estoy hablando sobre lo que yo debo hacer, que es lo que yo creo que es correcto, pero actuar de forma correcta es subjetivo, entonces como que se abre. Lo correcto tiene un carácter subjetivo, eso es cierto, y por tanto no es a menos sujeto a la arbitrariedad que la ley. Todavía no me acostumbro a la vaina que me hicieron en OCA. Arbitrariedad que la ley. C, la ley siempre refleja la voluntad de la mayoría y por tanto lo correcto es someterse a ella. Y D, no son los individuos quienes deben definir lo que es correcto, sino los gobiernos a los cuales se someten. Ya descarté la A, queda la B, la C y la E. Parece que es la D. No son los individuos quienes deben definir lo que es correcto, sino los gobiernos a los cuales se someten. Aquí hay algo clave. Y es otra de las cosas en las que ustedes fallan. No estoy hablando de ustedes, hablo en general. Voy a resaltar algo y está acá. Y lo voy a poner en rojo. Y aquí está. Muchas veces nos quedamos enfocados en entender lo que nos dicen, que omitimos que nos están pidiendo algo contrario. Entonces nosotros nos quedamos como que listo.
La única obligación a la que debo someterme es hacer lo que siempre creo que es correcto. Nos quedamos enfocados en entender qué es lo que nos quiere decir y si nos olvida que nos están diciendo que es algo que nos contradiga, que nos contradiga. Entonces, ahí hay algo como que tenemos que analizar y que siempre, a mí me pasaba que a veces me quedaba enfocado en eso y se me olvidaba lo otro. Y pasa demasiado, o sea, créanme que pasa demasiado. Déjenme leer el chat de Celisa, perfecto. Entonces, algo que contradiga. Lo correcto tiene un carácter subjetivo y por tanto no está menos sujeto a la arbitrariedad que la ley. Es algo que está de acuerdo, ¿no? De hecho, yo lo dije, es subjetivo. ¿Esto es cierto? Eso es cierto. Pero nos estén diciendo algo que lo contradiga, entonces no puede ser eso. La ley siempre refleja la voluntad de la mayoría y por tanto lo correcto es someterse a ella. Ojo que nos están diciendo que hago lo que creo que es correcto. En mi caso, quiero que nos contradigan eso, quiere decir que pues yo hago lo que alguien cree que es correcto, en este caso los gobiernos. Perfecto, la D. Vamos a ver. Ah, bueno, creo que todos dijeron la D. Ah, no, mentira, aquí hay una persona que dice la C. Claro, ¿por qué no es la C? O, dice Vanessa, no me quedó claro. Vayamos a ello. La A y la B, entonces listo, están descartadas. Nos están pidiendo algo que nos contradiga la idea de que la única obligación a la que debo someterme es a la de hacer siempre lo que creo correcto. ¿Qué es lo contrario a eso de que yo haga algo que me impongan, no? Si yo me someto a lo que yo creo que es correcto, mi pensamiento, mi papá decía que dice de hecho, mi papá no se puede, nunca se puede buscar cigarrillo, siempre estuvo ahí, agradezco mucho eso. Él siempre me dice que cada cabeza es un mundo, entonces como cada cabeza es un mundo, cada quien puede tener sus propias reglas. En mi caso, hago lo que siempre creo que es correcto. ¿Qué sería lo contrario a hacer eso? Pues que yo me someta a lo que me imponga alguien. En este caso, la ley nos dice no son los individuos quienes deben definir lo que es correcto, sino los gobiernos. No me importa que cada cabeza sea un mundo, tú te tienes que someter a lo que diga Petro, por ejemplo. Entonces, eso sería lo contrario, ¿no? Por eso es la E. ¿Listo? Por eso no sería la C, porque la C nos está diciendo que la ley siempre refleja la voluntad de la mayoría y por tanto lo correcto es someterse a ella. Bueno, también es controversial. Lo correcto es someterse a la ley. Entonces, es diferente, ¿no? Eso es cierto. Pero antes de esa parte subrayada dice que la ley siempre refleja la voluntad de la mayoría. ¿Dónde nos dice eso? Nosotros podemos interpretar lo que es cierto, ¿no? Como que la ley siempre refleja lo que piensa la mayoría. En el texto no está implícito. Y no hay como esa relación directa como lo hay con la D. Entonces, hay dos formas de llegar a una respuesta correcta. Una es descartar todas y quedarme con una que no puedo descartar. Descarte. La otra, ver todas las preguntas hasta que yo vea que una es más contundente. Yo me he dado cuenta que hay preguntas, en sociales pasa mucho, ¿no? O sea, mi especialidad es sociales, mi especialidad no es lectura crítica, mi especialidad es sociales, nos habla mucho de que, bueno, nos habla mucho, no, me he dado cuenta de muchas respuestas que son controversiales y que yo veo como dos preguntas correctas, que ambas tienen sentido. Y cuando no puedo descartar ninguna de las dos, yo voy a la que sea más completa. En este caso, la más completa es la D. Porque la ley siempre refleja la voluntad de la mayoría, no puede ser como tan diferente ni tan diferente ni tan igual a lo que cree el autor. No puedo definir qué piensa el autor sobre eso. Puedo definir qué es lo que piensa él después de la coma, pero antes no, entonces como que no puede ser tan útil para compararlo con el autor. Entonces por eso no sería la C. Entonces ya me dicen por acá en el chat que sí. Entonces perfecto. Avancemos. 55. Queda media hora, perfecto. Ahora sí quiere leer a alguien. Créanme que solamente es esto, solamente es esto. Aquí están el pie de página, solamente es eso. Daniela, perfecto. Me he dado cuenta que Daniela me está ayudando, entonces, algo que yo siempre tengo presente. 1984 es una novela futurista que tiene lugar en una sociedad totalitaria. Los ciudadanos de esta sociedad son controlados por una figura omnipresente conocida como el Gran Hermano. En el siguiente apartado, un miembro defensor del orden explica al protagonista el principal propósito del régimen. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se debe al partido
ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y será cada vez más útil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano incesantemente. Interesantemente, perfecto, gracias Daniela. Al final hay premio, mentira, no hay premio, pero bueno, gracias. Entonces, nos está hablando de una novela futurista, 1984. Bueno, algo que pasa en 1984. De hecho, eso es una novela, en fin. Dense cuenta que yo subrayé cosas en amarillo. Tenía un profesor en lectura crítica, no con el que me mamaba gallo, sino alguien mucho antes. Era una profesora, se llamaba Lourdes, la recuerdo perfectamente, me pongo poético. Ella decía que nosotros podíamos coger el texto y subrayarlo, que una estrategia para poder responder mejor en el ICFES era que si nos servía subrayar, subrayáramos en el texto. Y cuando llegué al mundo del ICFES y a estudiarlo y luego me quedó usando y entré a la universidad y empecé a dar clases, siempre hice esa opinión dividida en que se puede rayar o no se puede rayar el cuadernillo. Y he visto personas que dicen, no, la verdad es que yo lo presenté hace un año, yo voy a repetir y me dejaron rayarlo, y personas que no lo dejaron rayarlo. En mi caso, si ustedes son personas que aprenden mejor de esta forma, pregúntenle sin ninguna pena el día de la presentación de la prueba a su tutor de salón si tienen la libertad de hacerlo, como para que no vayan a sancionarlos por si las moscas, pero, o sea, créanme que es muy útil. Entonces aquí resalté lo clave. Hay una sociedad totalitaria, ya eso es clave. Esa sociedad totalitaria que va a ser gobernada por el gran hermano. Solamente existirá amor para él. Queremos derrotar a un enemigo. Serán destruidos todos los placeres. Estoy leyendo solo lo amarillo. Habrá sed de dominio. Emoción de la victoria. Quiero ser victorioso. Quiero pisotear a los demás. Ese va a ser como el centro de esa sociedad. Paso a las preguntas. El régimen se opone a que sus ciudadanos sean fuertes y crueles, inquietos y dominantes, autónomos y pensantes o triunfalistas y poderosos. No habrá más que sed de victoria. Entonces, ¿cuál en este caso sí sería? Poderosos, triunfalistas. Eso es cierto, ¿no? Pero vuelvo a que nos están diciendo algo que se oponga. Es algo contrario. Mentira, perdón. Algo a lo que él se opone. Algo a lo que él se opone. En este caso está totalmente implícito. Entonces, Déjenme hacer algo. Listo. Ya, muteado. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre habrá afán de poder. Ojo, será destruido todo el placer, pero habrá sed de poder, de dominio, de victoria, de emoción, de atacar al enemigo indefenso. Entonces, sí habrá, en este caso sí habrá gente triunfalista y poderosa. ¿Quiénes? Los que sean más poderosos, los más crueles, los más desalmados, por decir. Entonces no se opone, es algo que está totalmente permitido en esa sociedad por el gran hermano. Entonces no puede ser la E. No será la E. Inquietos y dominantes. Dominantes ya lo dijimos, ¿no? Pisotear a los demás, entonces sí habrá gente dominante. Tampoco puede ser esta porque se tiene que oponer. Fuertes y crueles. El ejemplo de la bota tampoco puede ser esta. ¿Cuál nos queda? Autónomos y pensantes. Breve. Ahora, déjeme que esa vaina me enreda. Listo. Ya. En ese caso, lo hice por descarte, ¿no? Relacioné emoción de victoria, pisotear a los demás con dominancia, crueldad, fortaleza y poder. Ya por eso relaciono que están de acuerdo, entonces lo que me sobra es autónomos y pensantes. Ahora, ese fue el método de descarte. ¿Cómo lo hago con
explicar por qué es la C. Fíjense ustedes que es un gobierno totalitario. Vengo a sociales. Me siento chévere hablando de sociales. Que es un gobierno totalitarista. Colombia es un país totalitarista. Si no me quieren responder, no me respondan. Simplemente piensen, ¿no? Ya lo pensaron, perfecto. Entonces, un régimen totalitarista es aquel en donde hay una persona que domina. No sé, podríamos relacionarlo con un dictador, ¿no? Las cosas se hacen como él le dé la gana, a su ley. No hay democracia, no hay derechos humanos, no hay derecho de expresión. No hay Entonces, libertad. no hay libertad. Mejor, no hay libertad. Sí, claro. Colombia no es un país de eso, pero en Colombia nosotros aquí hacemos lo que nos da la gana. Claro que sí será publicada, Andrés. Entonces, listo, Colombia no es un país totalitarista. Esto es como para que lo relacionáramos, pero no tiene nada que ver con la respuesta correcta. Entonces, en un país totalitarista, ya yéndome como un poco por lógica, no hay libertad. Como no hay libertad, no va a haber autonomía de pensamiento, no podemos ser autónomos y pensantes porque somos censurados. Ya esa sería una forma de llegar a la respuesta correcta. Fíjense ustedes que solamente por esa palabra ya yo llego a la C. Esa sería una opción. Sigamos leyendo. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se le debe al partido, es decir, solamente fidelidad a alguien, al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfante cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, no habrá literatura ni ciencia. No podemos pensar por sí mismos, no podemos ser autónomos, porque somos censurados. Perfecto. Quiere decir que esto está totalmente relacionado con totalitarismo. Yo con saber que es totalitarismo ya la respondo, pero aquí nos están diciendo que no habrá nada de esto, entonces cosas que me afirman más totalmente lo que yo acababa de decir. Entonces por ese lado yo llego a la C. Fácil. Claro para todos. Sí, Sí, señor. señor. No me digan señor, yo soy un pelado. 37. El planteamiento ideológico del gran hermano privilegia el interés de todos, beneficio de los más poderosos, insuficiencia de los altos mandos, satisfacción a largo plazo del pueblo. ¿Qué pasó aquí? Ojo, ¿qué privilegia el planteamiento ideológico del gran hermano? No va a volverme el texto porque pues no. Leímos varias veces, yo lo expliqué. ¿Por qué no es el interés de los habitantes? Porque es totalitarista. Porque es totalitarista. Hay censura, entonces no va a ser el interés de ellos, más bien va a ser el interés de los que gobiernan, ¿no? Y si es de los que gobiernan, ¿quiénes son los que gobiernan? En este caso, ¿qué es la respuesta correcta? Porque Los más poderosos. Exacto. No me importa el interés de ellos, sino de los más poderosos, la B. ¿Por qué no es la C? Las insuficiencias de los altos mandos. ¿Qué carajos tiene que ver? Nada, ¿no? La satisfacción a largo plazo del pueblo. No es el pueblo. El pueblo es censurado. Es de los que gobiernan, de los más poderosos. Eso estaba fácil. Aunque si ustedes no lo entienden, pues me dicen por el chat y yo claramente se las voy a explicar. Ah, 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 27. Beneficio de los más poderosos. Pasamos a otro texto. A ver, déjenme ver el tiempo. Uf, tenemos harto tiempo. Siendo sincero, me aburre leer tanto texto. Lectura crítica aburre por la cantidad de textos. Pero leámoslo. De pronto nos cuentan un chisme y nos parece emocionante el chisme que nos cuentan. Simila estaba desconcertada. ¿Quién es Simila? Porque estaba desconcertada. Ya me suena interesante el texto. En condiciones normales, las manadas de orcas de la región cazan solas. Las orcas cazan solas. Pero este día también había jorobadas y roscuales nadando y devorando arenques. Yo no sé qué son
rorcuales o rorcuales. La verdad nunca había escuchado esa palabra. Pero ya me habla de orcas y me habla de jorobadas. ¿Quiere decir que también es una qué? Ballena. Perfecto. No sé qué es, pero ya lo relaciono con las demás, entonces sé que es una ballena. Aletas dorsales de muchas formas y tonalidades rompían la superficie del agua. Ya me gustó la historia, ¿no? Venía aburrido un poco de texto, pero ya quiero saber qué es lo que está pasando. Aletas dorsales de muchas formas y tonalidades rompían la superficie del agua. Las orcas veloces arreaban arenques mientras las jorobas saltaban en el aire con las fauces abiertas, engullendo presas antes de que las ballenas asesinas pudieran comerlas, una a una. Entre tanto, los rorcuales simplemente mostraban, no sé si eso se pronuncia así, simplemente mostraban sus aletas dorsales curvadas al emerger para tomar aire y luego volvían a sumergirse para alimentarse en las profundidades. Jamás había visto algo así, dijo la bióloga. ¿Están trabajando juntas para capturar peces? ¿Qué nos dice este primer párrafo? Que las ballenas estaban pescando juntas, trabajaban en comunidad. Jorobadas, la nueva que no conocía, y orcas. Entonces ya ahí como que viene el desconcierto. La primera oración decía, si Mira estaba desconcertada, ya podemos entender por qué no. Están trabajando juntas. Si Mira cuenta una historia acerca de orcas que déjeme mutear a Vallito. Si Mira me cuenta una historia acerca de orcas que demuestra lo poco que sabemos de esta especie. En 1996, el equipo detectó una cría con graves lesiones en la columna y aleta dorsal, tal vez causadas por una embarcación, es decir, hay una ballena herida. Le llamamos Stumpy por el daño en su aleta dorsal. Explica, no es como otras ballenas asesinas porque no puede cazar y deben cuidarlo. Es decir, era macho, una ballena, un ballenato, no sé. En vez de vivir con una sola manada, este ballenato, no sé si era joven o pequeñito o grande, nada con al menos 5 grupos distintos que lo alimentan. Es decir, es como, no tiene una manada, sino que se va con quien le da comida. Es un mantenido, ¿no? Como le decimos en Colombia, un gorrero. Ese es mi mayor misterio, porque no sé qué ocurrirá cuando alcance la madurez sexual, prosigue Simila. Pero las otras orcas saben que necesita ayuda y se la proporcionan. Algunos investigadores sugieren que en una manada de orcas forja lazos sociales tan estrechos que sus miembros responden a otros animales y a su entorno como grupo unificado. Entonces, las orcas trabajaban juntas para pescar al inicio del texto y ahora nos cuentan el caso de de una ballena macho, que tenía heridas y que lo alimentaban los demás grupos. Entonces ya hay como que, ahí está el chisme. Tal vez eso, manadas enteras encallan cuando uno solo de sus miembros enfermos se dirige a la cosa y algunos machos mueren al fallecer sus madres. Quizá también esa es la razón de la que muchas orcas ayuden a Stumpy. Cuando pasamos gran parte de la vida con seres que viven en sociedades cooperativas, recordando su pasado y cuidando de sus congéneres más débiles, nos abrimos al potencial de lo que son capaces de hacer. Por ello, Simila contempló la idea de que las orcas se hayan unido a las jorobadas y los rorcuales para cazar peces. Entonces, ya aquí yo no sabía nada al respecto. Bueno, de hecho ya había leído el texto. Entonces, digamos en el caso de ustedes, nunca habían leído el texto. Ya tienen algo con que irse para sus casas. ¿Qué aprendí en la clase de hoy? No aprendí nada de lectura crítica, pero aprendí algo de un estudio biológico. Ballenas, hace mucho tiempo se creía que no trabajaban juntas, pero hay ballenas de diferentes especies que trabajan juntas para sobrevivir como comunidad. Perfecto, eso parece interesante. Y no terminé el texto, hice la última parte, pero después cambió de opinión. No estaban colaborando, me dijo en una conversación telefónica cuando regresé a casa. Las jorobadas solo arruinaban todo lo que hacían las orcas. Miércoles, se me dañó la idea. Ya no están trabajando juntas, sino que unas querían sabotear a las otras. Cada vez que las orcas organizaban el banco de arenques, las jorobadas metían el desorden. Y los rorcuales se aprovechaban. Entonces, no estaban trabajando juntas. Las orcas cazaban, las jorobadas las saboteaban, y en ese desorden se metían los rorcuales a comerse los peces. Entonces ya digamos que tenemos una versión diferente de lo que estaba pasando. A las orcas no pareció molestarles, pues no hicieron el menor esfuerzo por escapar, combatir o ahuyentar a los gorrones. De hecho, fíjense ustedes que yo les he dicho que éramos unos mantenidos o unos gorreros, ¿no?
Y aquí aparece como una frase similar a los gorrones. Tal vez semejante ecuanimidad era prueba de que aquel invierno abundaban los arenques en esa vaina, no sé dónde queda, y había más suficiente para todos. Chévere la historia, ¿no? Primero pensaban que trabajaban juntas, luego se dieron cuenta que en realidad unas saboteaban a las otras. Es increíble cómo la maldad no solamente es humana, no solamente es por el hecho de ser humanos, lo que leíamos en el primer texto. El hecho de existir ya nos hace tener males. En este caso, las jorobadas saboteaban a las orcas. Nos demos cuenta. De acuerdo con el texto, Simila es una experta en la protección de la flora y la fauna, científica preocupada por la alimentación descontrolada de ballenas, ambientalista que estudia el desequilibrio de los ecosistemas marinos, o bióloga que estudia un inusual comportamiento de las ballenas. ¿Alguien tiene dudas por qué es la E? No, ¿Ninguno? ¿Cómo nos damos cuenta? Aquí dijo la bióloga. No. porque en el primer, ¿Cómo? porque en espérese. Porque en el primer párrafo se muestra que Simila, que es bióloga, está preocupada por el comportamiento de las ballenas, de las jorobadas, las orcas y los roscos. Nos dice la primera oración. De hecho, aquí está la clave de todo. Similia estaba desconcertada. Y acá en las comillas jamás he visto algo así. Están trabajando juntas para capturar peces. Es una bióloga, que lo dice explícitamente. Implícitamente. Y por eso, se me puso esta vaina borrosa. Ya sabemos que es una bióloga. Ahora, no necesariamente por decir que es una bióloga ya sabemos que la respuesta es correcta, porque ser biólogo también puede ser científico, o ser un investigador, o ser una experta en el tema. No solamente basta con decir que es bióloga, sino también lo demás. Protección de flora y fauna marina, no nos dice en ninguna parte. Podemos relacionarlo. Ay, pues, las ballenas son fauna, entonces, pues, como es una fauna marina, ella se preocupa por ellas, pero no explícitamente. Preocupada por la alimentación descontrolada, tampoco nos dice explícitamente. Estudiar el desequilibrio de los ecosistemas marinos, no lo dice explícitamente. Una bióloga que estudia un inusual comportamiento de las ballenas. ¿Cuál es el inusual comportamiento? Trabajar juntas o al final que nos dimos cuenta, pues sabotearse las unas a las otras. Entonces, la D, claramente. Ya me dijeron que no tenían dudas al respecto. Oigan, se me puso borroso esto. ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Están como cansados. Sí, 39. Ya solo nos faltan 15 minutos. ¿Cuál de las siguientes citas presenta el problema central que discute el texto? Ojo que en todo el texto estuvimos hablando de un comportamiento inusual, trabajar juntos. Al final nos dimos cuenta como que una posible explicación, ¿no? En realidad no trabajan juntos. Pero todo el texto no habla de ese comportamiento inusual. ¿Cuál es? Jamás he visto algo así, están trabajando juntas, no estaban colaborando, las adoradas solo arruinaban lo que hacían las otras. Zombie es mi mayor misterio, pues no sé qué ocurrirá cuando alcance la madurez sexual, o no es como otras ballenas asesinas porque no puede cazar y deben cuidarlo. Las C y las D nos dicen solamente sobre el caso de nuestro amigo Scampi, que estaba herido y que se alimentaba por los demás. En este caso, solamente nos tienen como referencia a este personaje, pero el texto no solamente se enfoca en él era un ejemplo, entonces no puede ser como enfocado solamente en él la respuesta, entonces no es la D ni la D, ni la C ni la D. En todo el texto se habla de esa primera parte y al final nos damos cuenta de esto, pero nos están preguntando cuál es el problema central. Lo primero, ¿no? Lo que estuvimos hablando al inicio, jamás he visto algo así. Están trabajando juntas,
Era un comportamiento inusual trabajar juntas. Por eso es la A. Y la... Ah, ya se arregló. Se te fue el sonido. Ya. Entonces, ya dije cuál era la correcta, ¿no? ¿Se escucharon? La A, Sí, la la A que dijo, No sé en perdón. qué momento me muteé, pero listo. 40. ¿Cuál de las La- siguientes opciones describe correctamente una relación entre diferentes voces que se presentan en el texto? Simile y la bióloga son expertas que complementan las ideas de la narradora. La narradora se apoya en Simile al tomarla como una autoridad en el tema. Simila y la narradora convergen al rechazar las teorías de la tradición científica, o la narradora y Simila presentan enfoques opuestos que enriquecen el debate. ¿Qué creen? Que habíamos dicho en la página anterior que Simila era una bióloga, ¿no? Simila y la bióloga. Pero ven acá, son el mismo personaje, no puede ser esta. Simila es la misma bióloga. La narradora converge al rechazar la teoría de la tradición científica. La narradora simplemente está comentando lo que pasó. Ella no se involucra. Se apoya en Simila, pero pues ella no está diciendo o contradiciendo algo. Y tampoco Simila contradijo la teoría científica, simplemente está analizando lo que está pasando. Presentan enfoques opuestos que enriquecen el debate. Ojo que la narradora no está discutiendo lo que dijo Simila, la narradora está contando lo que pasó. En este caso, la narradora cuenta lo que pasó, apoyándose en Simila al tomarla como autoridad en el tema, porque ella es una bióloga. ¿Ve? Pregunta también de las fáciles. ¿Claro para todos? Digan, no me he dado cuenta que Zoom se haya actualizado. Ya se puede responder, reaccionar a cada mensaje. Qué chévere. Tenía rato que no usaba Zoom. Vamos con la 41 y 42. Texto largo, ¿no? Les voy a dar una esperanza. Va a ser el último texto de la noche. Lo voy a leer yo aparte. Dice, déjame cerrar el micro. Ahí sí. Dice, ninguna institución separadamente puede comunicar al hombre la cultura. Tampoco puede darle esta visión general tan importante para desarrollar plenamente la creatividad de las personas. Estas actitudes nacen, en primer lugar, de la creatividad individual y, en segundo lugar, del clima social de una determinada época. Nadie puede comunicarle al hombre la cultura, sino que estas actitudes nacen para la persona, o sea, como que dice, esas vainas nacen o se crean a partir del clima social de una determinada época, entonces como el ambiente también lo forma. Son muchas veces procesos objetivos que convergen en los individuos y que estos deben decantar, integrar e interpretar. Y estas fuerzas que actúan sobre un individuo le dan a su vez nuevos instrumentos, fuerzas nuevas para transformar el mundo donde vive, para hacer sus obras que reunidas forman ese acervo que se llama cultura en sentido histórico-social. Nuevamente un texto que no me parece tan chévere como el de Simila y no me parece tan chévere como el de los cuervos y las serpientes, porque yo no me cuento una historia, sino que me está dando como una tesis y me está hablando cháchara, la cultura, de dónde nace, instrumentos, fuerzas nuevas, tal. Pero en términos general hay cosas claves que son la cultura. La primera parte. Ninguna institución separadamente puede comunicar al hombre la cultura. Entonces ya sabemos que hablamos de la cultura en el hombre. Continuamos. Nunca el hombre ha estado más cerca de lograr el propósito de comprender el mundo en el que vive. Ahora estamos muy cerca. En otros tiempos, menos afortunados que el nuestro, el saber era patrimonio de unos pocos, muy pocos.
Y los medios de difusión de este saber eran en extremo limitados. Es decir, ahora tenemos comunicación, entonces es más fácil para nosotros aprender, comprender el mundo que vivimos. Antes no era así. Hoy el saber está al alcance de todos. El libro, las publicaciones periódicas, las comunicaciones de masas acercan al hombre. Las comunicaciones de masas acercan al hombre a aquello que antes se rescataba de la oscuridad de los monasterios medievales o los claustros de las corporaciones que se llamaban universidades. Entonces, critica lo antiguo, ¿no? Antes estaba muy censurado, era para pocos y era controversial. Ahora tenemos libros, publicaciones periódicas, ChatGPT, tenemos de toda esa vaina. Entonces, hoy en día el conocimiento es más fácil acceder al conocimiento. No me parece tan aburrido que digamos el texto. En este sentido, es necesario aceptar como un hecho la afirmación de Gusdorf de que hoy la universidad es afuera de la universidad. El mundo, la sociedad, es una fuente de que el hombre puede, es una fuente en la que el hombre puede realizar sus ansias de saber y de cultura. Entonces comenzábamos hablando de cultura y ahora nos estamos dando cuenta que en este caso hablamos del conocimiento. Está al alcance de todos hoy en día. Hoy en día es muy fácil acceder al conocimiento porque hay diferentes lugares donde lo podemos encontrar y que la universidad está fuera de la universidad, el lugar para aprender, más que antes. Así me parece chévere y lo apoyo personalmente. No me pregunten si lo apoyo en el texto, simplemente como que lo analizo y me doy cuenta que suena chévere. Por todas estas razones, la universidad como institución específica ha perdido la razón de ser. La sociedad moderna cumple una misión frente al saber y frente a la cultura de mil modos maravillosos que no es posible limitar. De ahí que no tenga ningún reato en suscribir esas palabras de Morton en su hermosa obra La utopía inglesa. La educación no es ni un misterio reservado a una muy pequeña clase de letrados como en Inglaterra de Moro, ni una materia distribuida parsimoniosamente en dosis cuidadosamente medidas a los niños durante algunos años y después olvidadas, puesto que no tiene casi ninguna relación con la vida. La educación es un perpetuo ensayo de comprensión del mundo en el cual el pueblo entero tiene su parte, tanto como los especialistas del saber que, lejos de construir su secta, son apenas la vanguardia del pueblo, los jefes de nuestra empresa en la que todos pueden participar. Y el saber es estimado y respetado, no es en cuanto tal o porque sea el patrimonio, no en cuanto tal o porque sea el patrimonio de una clase social, sino como medio de desarrollo al máximo, como medio de desarrollar al máximo las capacidades del hombre. Terminamos el texto. ¿Qué tanto entendimos? No lo sé. Pero lo que me queda, o sea, lo que me importa es que están hablando de que hoy en día el conocimiento es más accesible para todos. Antes no era así. Hoy en día la universidad está fuera de la universidad. En fin, hoy en día nos podemos aculturizar o aprender de una forma mejor que antes y más para todos. Hoy en día de pronto hay más igualdad por la tecnología, por los libros, etc. ¿Cuáles son las voces presentes en el texto y de qué manera se relacionan? Jorge Eliezer Ruiz, quien desarrolló una serie de argumentos a través de una narración en la que participando personajes, estos dos. Jorge Eliezer Ruiz, que presenta una tesis central y la de esos otros dos que presentan objeciones frente a la tesis central. La de autor, quien argumenta a favor de una idea, y la de dos autores citados por él, cuyas afirmaciones refuerzan el argumento a favor de esa idea. O la de Morton y la del autor, que apoyan mutuamente las ideas, y la de Gurdjieff, que establece un puente entre las dos anteriores que le permite este apoyo. No me preguntan sobre el contenido, me preguntan sobre la relación de los que hablan. ¿Quién es Jorge Eliezer Ruiz? El autor, ¿no? ¿De dónde los hago? ¿Qué es el autor de acá? Y el título me dice crítica a la universidad, entonces ya hay como que nos dan algunas pistas. Me dicen que la sé. Hago una pregunta. ¿En algún lugar habla Morton o Gurdjieff? Aquí me habla de Morton. Es una cita, ¿no? Hay unas comillas, entonces es una cita. Él no está involucrado en el texto, él está citado. Lo mismo que el otro man, Morton y Gurdjieff. Son personas citadas, entonces no son personajes del texto. ¿Cuál descarto? Participan dos personajes, eso es falso, ellos no participan, están citados. No participan, están citados, tampoco es la B. La de Morton no está citado. Por descarte me queda solo la C. Puede ser, vamos a ver. La del autor, que es Jorge Eliezer Ruiz, perfecto. La del autor, aquí muy bien. ¿Quién argumenta a favor de una idea?
nos dimos cuenta que él en todo el texto estaba argumentando por qué la universidad no es como, bueno, la universidad está fuera de la universidad y que esta vaina se llama crítica a la universidad. Entonces, él está a favor de esa vaina y los dos autores, ¿quiénes son esos dos autores? Estos dos mencionados, están citados por él y esas afirmaciones refuerzan lo que dice el autor, pero ojo que ellos no intervienen. Entonces la respuesta es la C. Por descarte llegamos, es que los otros Juanes no hablan, son citas para reforzar. ¿Claro para todos? Sí, Sí. Sí, señor. No soy viejo. 9:58, la última. ¿Quién la lee? ¿A quién le doy los honores? yo, A ver, de acuerdo con, pregunta número 42, de acuerdo con su estilo y contenido, puede afirmarse que el texto citado es un fragmento de A, una investigación, pues pretende comprender y caracterizar la evolución de las instituciones universitarias desde la Edad Media hasta el siglo XX. B, un ensayo de crítica cultural, pues reflexiona sobre las desventajas de la universidad respecto a las condiciones y necesidades de la sociedad moderna. C, un manifiesto político, pues caracteriza a la universidad como una institución insuficiente y obsoleta en un contexto actual e invita al público a tomar acciones al respecto. D, un artículo periodístico, pues busca reconstruir y comunicar acontecimientos coyunturales de 1966, relevantes para los ciudadanos de aquel momento. perfecto. Si no sabes, no te preocupes. ¿Cuál crees que es la respuesta? O vale el que levantó la mano. No, esta vez no va a leer el chat, no importa lo que hay en el chat, ni siquiera lo voy a ver. ¿Qué creen? ¿Es la última? Ya para despedirnos. Estoy entre la B y la C. Entre la B y la C, perfecto. ¿Un manifiesto político o un ensayo cultural? Automáticamente se descarta la D. Listo, no es un artículo periodístico. Reconstruir y comunicar acontecimientos coyunturales de 1966. Es como si nos contara una historia, ¿no? Una historia y la está reconstruyendo. No, aceptamos haciendo una crítica a la universidad, entonces no puede ser la D. Perfecto, sale la D. Y la A también, porque, o sea, no se basa en la evolución de las universidades, sino en criticarlas. En criticarlas, perfecto. ¿Y qué es una crítica? O bueno, ¿cuál de las opciones me menciona que es una crítica? La B. La B. No solamente porque está crítica, porque pues eso no puede ser contundente para decirnos que la respuesta correcta sea esa. Pero es algo que nos ayuda, ¿no? Nos da un empujoncito. ¿Qué dice después de la coma? Reflexiona sobre las desventajas de la universidad. Eso es cierto, ¿no? Nos está hablando sobre las desventajas de la universidad respecto a las condiciones y necesidades de la sociedad moderna. Eso es lo que nos habla totalmente. ¿De dónde la sacamos? De leer todo el texto y directamente lo relacionamos. Está dando una opinión personal. ¿Y cómo se habla? O sea, ¿qué tipo de texto nos habla una opinión personal? Pues un ensayo de crítica. Un ensayo crítico. Un artículo periodístico es imparcial, no da opiniones, entonces no puede criticar. Un manifiesto político sí puede criticar, pero en este caso no es un manifiesto político, no toma posturas. Lo está criticando y caracteriza a la universidad como insuficiente y obsoleta en un contexto actual, eso es cierto, pero no me está hablando directamente desde un contexto político invitando a la gente a tomar acciones. Entonces, por ser una opinión personal ya lo descarto, más que por ser un manifiesto político. Y una investigación, eso lo descartamos porque no están haciendo una reconstrucción de nada. Entonces, crítica cultural, perfecto. Entonces, nada, les prometí que esa era la última, son las 10:02. Entonces, por ese lado acabamos hasta la pregunta 42. Antes de terminar la grabación, sé que los textos de lectura crítica pueden ser aburridos, lo reconozco, más los que son como así filosóficos, pero pues miremoslo como una oportunidad para ampliar nuestro conocimiento, conocer diferentes puntos de vista
y para practicar. Y ahora sí quiero empezar a hablar para los que quieran, ¿no? O sea, literalmente no, hoy es viernes en la noche.